Hola, mi nombre es Laura Cristina Díaz Domínguez del programa de enfermería y hoy te voy a hablar de la leptospirosis. Pero, ¿qué es la leptospirosis? Es una zoonosis bacteriana de distribución mundial causada por espiroquetas del género Leptospira. Es una bacteria gram negativa y es reemergente, causando daño tisular y se adhiere a través de lipoproteínas que trabajan con ella y es más frecuente en zonas tropicales. Principal causa de la leptospirosis es la infección por bacterias patógenas del género Leptospira. Los reservorios principales de las leptospiras son los animales silvestres y domésticos, que actúan como portadores asintomáticos y excretan la bacteria en su orina. Los roedores, especialmente las ratas, son los más importantes, pero también perros, cerdos bovinos, caballos y otros mamíferos son reservorios. Su transmisión ocurre por el contacto con orina de animales infectados o con ambientes contaminados. Por esta agua dulce, suelo húmedo, lodo y las vías de entrada penetran el cuerpo a través de la piel lesionada, las membranas mucosas o la inhalación. También las latas. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La exposición ocupacional es el principal factor de riesgo en agricultores, ganaderos, veterinarios, personas que practican deportes acuáticos, inundaciones, contacto con animales domésticos y latas contaminadas. La leptospira causa un gran daño a nivel molecular a través de la adhesión e invasión, ya que son muy móviles gracias a sus flagelos periplásmicos o axiales, y estos, en vez de salir de la célula, están entre la membrana interna y externa, lo que les permite un movimiento a través de medios viscosos y tejidos. Una vez dentro del huésped, interactúan con la matriz extracelular, una red compleja de proteínas y polisacáridos que rodea las células y les da soporte estructural y bioquímico. Las proteínas de unión a la membrana extracelular son las proteínas de repeticiones similares a inmunoglobulinas de leptospira, que poseen dominios y se unen a componentes como el colágeno, que es la proteína estructural más abundante en el cuerpo y proporciona resistencia, la fibronectina, que es la glucoproteína que conecta las células con la membrana extracelular y les permite adherirse, y la laminina, que es la glucoproteína crucial en las membranas basales, que son capas especializadas de la membrana extracelular y sustentan al endotelio. Su mecanismo de acción o de unión se da a través de puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, interacciones hidrofóbicas. La LIPL se adhiere para causar una respuesta inflamatoria. Aquí podemos observar las siguientes estructuras de las proteínas de unión a la membrana extracelular. En el colágeno encontramos grupos hidroxilos y grupos aldehídos. En la fibronectina y la laminina hay grupos hidroxilo y éster, y en la LIPL32 hay grupos tiol modificados y grupo éster. Está presente en la porción lipídica. ¿Y cómo evade la respuesta inmune? La leptospira se une a proteínas del complemento del huésped, inactivando la cascada del complemento, un sistema de defensa inmune que forma poros en las bacterias, y el sistema del complemento es una serie de proteínas plásmicas que al activarse forma el complejo de ataque a la membrana, que lisa las células bacterianas. Al unirse a factores reguladores, la leptospira evita la formación del complejo de ataque a la membrana y su destrucción. ¿Y cómo causa daño tisular? Algunas leptospira producen hemolicinas, como la esfingomielinasa, que son enzimas que lisan los glóbulos rojos. Es una enzima que hidroliza la esfingomielina, un lípido abundante en las membranas celulares. A través de una reacción de esfingomielina más H2O, se produce ceramida y fosfocolina a través de la esfingomielinasa. Esta hidrólisis desestabiliza la bicapa lipídica de la membrana celular, causando formación de poros y lisis celular, contribuyendo a la anemia y el daño vascular. También se da a través de su lipopolisacárido, que aunque la leptospira es una bacteria gram negativa, su lipopolisacárido es menos tóxico que el de otras bacterias gram negativas. Sin embargo, puede activar su sistema inmune y contribuir a la inflamación sistémica. La leptospirosis se puede manifestar desde una enfermedad asintomática o leve o hasta formas graves y potencialmente mortales, y se divide en dos fases: fase anictérica leve, que es el 90% de los. Por lo general dura 3 a 10 días con inicio abrupto, fiebre alta mayor de 35 grados, mialgias intensas, que es dolor muscular severo, cefalea, dolor de cabeza, escalofríos, náuseas, vómitos, diarrea, conjuntivitis y dolor abdominal. Fase ictérica o enfermedad de Weil son las formas graves, que son el 5 al 10% de los casos. Aparece después de la fase anictérica o puede ser la presentación inicial y se caracteriza
por la ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel o las mucosas causada por la bilirrubina conjugada aumentada en sangre, la insuficiencia renal aguda, las hemorragias, la meningitis, la miocarditis, las arritmias y el síndrome de distrés respiratorio agudo. El contagio de leptospirosis durante la gestación es una emergencia grave, ya que la madre puede causar enfermedad grave como el síndrome de Weil, que afecta a los órganos, la insuficiencia renal aguda, la ictericia, la hemorragia pulmonar y la meningitis. Y en cuanto al feto, puede causar muerte fetal intrauterina, leptospirosis congénita, leptospirosis neonatal, parto prematuro, ya que esta bacteria puede cruzar las barreras de la placenta, aumentando las tasas de aborto y la muerte fetal si no se diagnostica a tiempo. El cruce de la barrera se conoce como transmisión vertical y a menudo estas complicaciones necesitan hospitalización en una unidad de cuidados intensivos para el manejo adecuado. El diagnóstico puede ser difícil debido a lo inespecíficos que son los síntomas, pero es importante informar al médico tratante sobre la exposición a algún ambiente contaminado. Los antibióticos actúan para evitar la supervivencia y la replicación bacteriana, y los principales medicamentos que se utilizan son la penicilina G sódica, que es el antibiótico para casos graves, es seguro para las gestantes y es de clase beta-lactámico. Lo que hace es inhibir la transpeptidación debilitando la pared celular de la bacteria. También está la doxiciclina para casos leves o moderados, es de clase tetraciclina y lo que hace es bloquear la elongación de la cadena polipeptídica de la bacteria. Por último está la ceftriaxona, que es beta-lactámico, se usa para casos graves y causa lisis celular. En casos graves es importante la hidratación, diálisis, ventilación mecánica y transfusiones de sangre. La resistencia a la leptospirosis es poco común y casi siempre está ligada a un diagnóstico tardío. Sin embargo, sí posee mecanismos de resistencia como lo son la ausencia de poderes bacterianos, como en una bacteria como la E. coli, que puede prestar sus genes de resistencia a otra bacteria a través de pequeños paquetes de ADN llamados plásmidos, y así es como se convierte en resistente a la penicilina. Pero en la leptospira, este mecanismo de intercambio de plásmidos es extremadamente limitado o inexistente, por lo cual los antibióticos de primera línea como la penicilina siguen siendo efectivos. También se da por resistencia intrínseca o natural, que significa que nació siendo resistente, por mutaciones puntuales, que es cuando puede haber un error en la división celular. Y aquí hay un cuadro que resume todos estos tipos de resistencia a la leptospirosis. ¿Y cuál es nuestro rol como enfermeros? Y pues principalmente debemos educar a la comunidad sobre los factores de riesgo e informar sobre el uso de botas y guantes para trabajar en zonas de riesgo, contribuir en campañas de vigilancia epidemiológica, reconocer y participar en la detección temprana, en la administración correcta de antibióticos y otras terapias de soporte, monitorizar los signos vitales de cada paciente y su estado, tener cuidado con el soporte vital, brindar apoyo emocional, asesoramiento e información a la familia y al paciente después del alta. Esta enfermedad es prevalente en el Urabá antioqueño, ya que es una zona de clima tropical húmedo que la hace tener condiciones ideales para la adaptación de la bacteria. Sus actividades económicas son altamente agrícolas y pecuarias, lo que hace que la comunidad esté expuesta a las heces de roedores. También hay deficiencias en el saneamiento y hay viviendas en zonas de riesgo que son propensas a inundaciones. Por otro lado está la falta de conocimiento y medidas preventivas, ya que la población no está plenamente consciente de los riesgos y las medidas preventivas que se deben tomar frente a esta enfermedad. Y todos estos factores interactúan para crear un escenario donde la transmisión de la leptospirosis es facilitada, convirtiéndola así en una zona endémica. Y hay mitos y estigmas que debemos acabar, como el del que la leptospirosis solo se transmite por mordeduras de rata, ya que este tipo de transmisión es casi inexistente. El contagio ocurre cuando la orina de un animal infectado contamina el agua o suelo y entra al cuerpo a través de pequeñas heridas en la piel. Al igual que hay estigmas que dicen que la leptospirosis es una enfermedad para pobres. Recordemos que la leptospirosis no es una enfermedad de higiene personal y el riesgo no lo define la limpieza de una persona, sino su exposición a ambientes contaminados. Muchas gracias.